decía el número de los discípulos, hubo murmuración en los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas a la distribución diaria. ¿Puede tomar su lugar, hermano? Es un tema, hermanos, me gustaría que pusieran mucha atención. Es un tema que hace días el Señor ya había puesto en mi corazón y empecé a desarrollarlo, ¿verdad? Y quiero que hoy todos aprendamos sobre este tema. Por título le puse no murmures, porque hoy vamos a hablar, ¿verdad?, lo que es la murmuración. Muchas veces pensamos, ¿verdad?, que hablar alguna palabra o murmurar no tiene consecuencias graves en el ámbito espiritual. Pero para el Señor, hermanos, el murmurar es un pecado, es algo terrible, ¿verdad? Primeramente vamos a ver qué es murmuración. Dice que murmuración es hablar a espaldas de alguien, especialmente de forma negativa. Expresar descontento o queja de manera continua y secretamente. Amén. Eso es lo que es murmurar. Amén. Y muchas veces nosotros hemos murmurado, hemos hablado, nos hemos quejado, ¿verdad? Y esa murmuración, hermanos, puede estar afectando nuestras vidas sin darnos cuenta. Amén. Porque la palabra de Dios lo engloba en que la murmuración es un pecado. Y es algo, hermanos, que hace, ¿verdad?, que Dios se enoje. Amén. Entonces, hermanos, nosotros no tenemos que murmurar. Amén. No tenemos que hablar a espaldas de nadie. Vayamos otra vez, hermanos, a Hechos 6:1. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Me llama la atención, hermanos, que en Hechos de los Apóstoles, allí es cuando inició la iglesia. Pero me llama la atención que la murmuración, hermanos, empezó. ¿Cuándo empezó? Cuando dice que creció. Cuando empezó a crecer la iglesia, cuando empezaron a creer los discípulos, los seguidores del Señor, ahí es cuando empezó, ¿verdad?, la murmuración. La murmuración la podemos ver desde el Antiguo Testamento hasta desde Génesis. Pero en Hechos, ¿verdad?, es que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que cuando comenzó a crecer la iglesia, dice que comenzó la murmuración. Y hubo murmuración, dice que contra los griegos. Y hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Amén. ¿Qué dice? Siguiente. De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y era verdad, las viudas estaban siendo desatendidas, no se les estaba dando, ¿verdad? Pero comenzó la murmuración, ¿verdad? Entonces, nosotros, hermanos, somos una iglesia que estamos en crecimiento. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, que no haya eso entre nosotros. Porque la murmuración, hermanos, no proviene de Dios. Dios quiere que nosotros seamos una iglesia, ¿cómo? Unida. Amén. Unida. Mira, hermanos, cuando el pueblo de Dios está unido, ¿verdad?, es algo que le agrada al Señor. Y vamos a caminar como viendo al invisible. Vamos a ir caminando buscando solamente al Señor. Pero tenemos que ser una iglesia unida. Cuando nosotros, hermanos, hablamos a espaldas de nuestro hermano o de nuestra hermana, eso se llama murmuración. Amén. Entonces, no podemos murmurar. Otra cosa a veces que también sucede, ¿verdad?, cuando estamos en desacuerdo en algo, ¿verdad?, empezamos a quejarnos, empezamos a hablar del hermano, de la hermana, y muchas veces, hermanos, hasta de los pastores, ¿verdad?, cuando estamos en desacuerdo de algo que nuestro pastor no está haciendo, ¿verdad?, y empieza la murmuración. Y hay consecuencias, hermanos, de la murmuración. Con esto no quiero decir, hermanos, que no mostremos nuestro desacuerdo o lo que pensamos, pero la palabra nos enseña que hay formas para no caer en murmuración. La palabra nos enseña qué es lo que tenemos que hacer para no caer en el pecado de la murmuración. Amén. La Biblia dice que la murmuración, eso tenemos que tener en cuenta, que es un pecado. Amén. Y la murmuración, hermanos, nace en aquellos que tienen problemas en su alma. Cuando la persona tiene problemas en su alma, cuando la persona ha sido herida, ha sido lastimada, y la persona no ha podido o no ha querido perdonar,
es muy probable que en algún punto de su vida salga el pecado de murmuración. Amén. ¿Por qué? Porque su alma no ha sido sanada. Amén. Es un alma que necesita ser sanada, es un alma que necesita amor, es un alma que necesita restauración. Amén. Y nosotros como iglesia, hermanos, tenemos que ayudar a las personas unos a otros, con amor. Amén. Porque muchas veces la hermana que abría en el servicio, ¿verdad?, decía, fuimos lastimados en otro lado, ¿verdad? Nos lastimaron tal vez desde pequeños nuestros padres, ¿verdad? Gente que nos lastimó en el caminar. Y muchas veces, como no hemos sido sanados, hermanos, tenemos ese tipo, ¿verdad?, de querer murmurar contra todos, porque traemos ese enojo, ese rencor, esas cosas que están en el alma del ser humano y que nos provocan que en cierto momento nosotros murmuremos, porque muchas veces pensamos que todas las personas son iguales, ¿verdad? Por ejemplo, si alguna hermana, en algún momento esta persona sufrió, ¿verdad?, algo de un hombre o la mujer el hombre de una mujer, piensa que todos los hombres son iguales o piensa que todas las mujeres son iguales, y no es así, hermanos. Sanemos, hermanos, si hay algo en nuestra alma para poder caminar bien en el evangelio. El pastor hablaba, ¿verdad?, del sembrador, ¿verdad?, de la semilla que cayó, ¿verdad?, entre pedregales, esas piedrecitas que están en nuestra alma, esas piedrecitas que no permiten que la semilla crezca, ¿verdad? Tenemos que sacarlas de nuestra tierra. Tenemos que hacer que nuestra tierra sea una buena tierra, una tierra fértil para que dé mucho fruto. Amén. Entonces también, hermanos, cuando hay orgullo, ¿verdad? Si nosotros, miren, hermanos, la persona que se conoce realmente somos nosotros mismos. Dios nos conoce más que nosotros mismos, ¿verdad? Aún no está la palabra en nuestra boca y el Señor ya sabe lo que vamos a soltar. Entonces, nosotros si sabemos o reconocemos que hay orgullo, hermanos, mire, tenemos que tener la humildad de decir sí. Este problema lo he venido arrastrando, el orgullo, el ego, lo he venido arrastrando desde hace tiempo, ¿verdad? Entonces tengo que reconocer que yo necesito ayuda, que yo necesito soltar todo eso, porque si no lo suelto, tarde o temprano me va a llevar a cometer el pecado de murmuración. Amén. Entonces hay muchas cosas que nosotros como cristianos tenemos que soltar. Amén. Para que no podamos caer en ese pecado. Una característica, hermanos, de los murmuradores es que van en contra, ¿verdad?, de la autoridad de Dios, o en contra de la autoridad que Dios puso. Y vamos a ver poco a poco, hermanos. Yo les dije que nosotros, hermanos, tenemos que siempre tener Biblia, estar bien abusados en todo lo que se nos enseña, para saber que lo que se nos está enseñando es palabra de Dios. Amén. Vayamos a ver Números 21:5. Números 21:5. ¿Qué dice? Y habló el pueblo contra Dios. ¿Contra quién habló? Contra Dios. ¿Y contra quién? Contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Entonces vemos el pueblo murmurando, ¿verdad? ¿Y quién era Moisés, hermanos? Era el líder, era la autoridad delegada por Dios. Amén. Pero vemos el pueblo, ¿verdad?, que murmuraba contra Dios y contra la autoridad. Y muchas veces sin darnos cuenta, cuando nosotros murmuramos contra la autoridad que Dios puso, estamos murmurando contra Dios. Porque ¿quién lo puso? Dios, ¿verdad? ¿Y quién lo va a respaldar? Dios. Ahora le voy a dar otro ejemplo. Cuando nosotros murmuramos contra nuestro hermano o contra nuestra hermana, ¿contra quién estamos murmurando? Contra Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué es la iglesia de Cristo? Es el cuerpo de Cristo. Entonces estamos murmurando contra Jesús, contra nuestro Señor, porque todos los que estemos aceptado al Señor somos lavados con la sangre de Cristo. Y el Señor nos dice que somos su cuerpo. Por lo tanto, hermanos, no podemos
murmurar unos con otros. No podemos comernos unos a otros. No podemos mordernos unos a otros. No podemos poner el pie para que se caiga uno o otra persona. No se puede, hermanos. Tenemos que amarnos. Tenemos que ser una iglesia, hermanos, que camine en unidad, en amor y en verdad. Amén. Vayamos a ver Lucas 6:45. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Entonces, de lo que nosotros hablamos o decimos es de lo que está en nuestro corazón. Por eso, hermanos, yo les decía que es importante que si nosotros reconocemos que no hemos perdonado, que todavía tenemos cosas, piedritas en nuestra tierra, tenemos que limpiar nuestra tierra. Tenemos que hacer a un lado el orgullo, tenemos que perdonar. Si tenemos rencor, odio, ¿verdad? Esas cosas que nosotros a lo mejor hacemos a un lado y que, como decía el pastor, botamos bajo la alfombra, esas cosas nos pudieran estar dañando y nos pudieran estar haciendo pecar contra Dios. Amén. Entonces, hermanos, si nosotros tenemos un buen corazón, ¿verdad? Del buen tesoro de lo que hay dentro de nuestro corazón, de la abundancia que hay en el corazón, va a hablar la boca. Amén. Entonces, hermanos, tengamos cuidado. ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que hablamos? Dice la Biblia, cuando se reúnen entre ustedes, ¿qué hay? Usted póngase a pensar, cuando usted está en una reunión entre su hermano o su hermana, ¿qué platican entre ustedes? Y ahí está la respuesta. Ahí está lo que hay en su corazón. Dice, cuando se reúnen, ¿hay salmos entre ustedes? Quiere decir, tal vez no vamos a recitar los salmos, pero muchas veces cuando tenemos el mismo sentir, vamos a hablar de la palabra de Dios. Amén. Siempre, hermanos, cuando se reúnen 2 o 3 personas que fueron lavadas con la sangre de Cristo, siempre terminan hablando de la palabra del Señor. Porque el Señor es el tema, ¿verdad?, de los cristianos. Porque estamos enamorados del Señor, porque Él es nuestro Dios. Entonces, cuando nos reunimos, ¿qué hay? ¿Hay salmos o hay murmuración? O nos despellejamos unos a otros o nos mordemos. O murmuramos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué hay cuando nosotros nos reunimos? Amén. Porque el reunirse, hermanos, no es malo. El convivir no es malo. El problema que hay en esas reuniones. Vamos a ver un ejemplo de murmuración. Alguien viene, ¿verdad?, y te dice: mira, ¿para qué sirves tanto en la iglesia? Mira, ¿para qué vas tanto en la iglesia? Mira, yo te veo que sirves bastante y este hermano yo lo veo que sirve menos. ¿Qué está haciendo? Está murmurando. Y fíjese que está murmurando, ¿sabe contra qué? Contra el servicio que se le hace a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque cada servicio que nosotros estamos haciendo en la casa de Dios es para Dios. Mire, el que yo esté predicando aquí la palabra de Dios es un servicio que estoy haciendo para el Señor. Mire, hermanos, hacer un tema, un día usted va a estar aquí enfrente y hacer un tema, ¿verdad? Usted va a invertir mucho tiempo. Parte de su tiempo, a lo mejor usted podía ir al parque a hacerse una carne asada, a lo mejor usted podía ver una película, pero usted para hacer un tema va a tener que invertir su tiempo, va a tener que leer horas y horas la Biblia, y ese es un servicio al Señor. Amén. Entonces, hermanos, no podemos murmurar. Amén. ¿Por qué? Porque cuando murmuramos del servicio al Señor, murmuramos de la palabra del Señor, estamos murmurando de lo que se hace para Dios. Amén. ¿Y sabe qué causa la murmuración? Empieza a causar divisiones. Divisiones en la iglesia. ¿Por qué este sirve más? ¿Por qué yo sirvo menos? ¿Por qué esto y por qué el otro? Y empieza a meterse, ¿verdad?, la división dentro de la iglesia. Y quiero que usted me responda. ¿Será un fruto del Espíritu Santo la división? No, ¿verdad? Entonces podemos entender y conocer lo que es bueno
y lo que no es y lo que es malo. Amén. Miren, hermanos, cuando hay situaciones así, lo único que causa es un desánimo, ¿verdad? Empieza a decaer el desánimo, empieza a traer división en la iglesia, empieza a traer consecuencias que no son buenas. Antes, hermanos, cuando yo le digo a usted que servir al Señor es un privilegio, es porque yo me puedo parar delante de usted y mi esposo, el pastor, se puede parar delante de usted y no hay nadie que nos pueda señalar o quisiera que alguien nos señalara y nos dijera, antes de ser pastores, ustedes nos servían. Porque nosotros dimos el 100% en el servicio. Y no hay nadie que se pueda parar enfrente de nosotros para señalarnos. Nadie. Porque nosotros siempre, hasta ahorita, hasta el día de hoy, le hemos entregado todo al Señor. ¿Saben por qué? Porque nos enamoramos del Rey de Reyes y Señor de Señores y decidimos que le vamos a servir. En todas las áreas servíamos. A veces no descansábamos por servirle al Señor. Y le doy gloria a Dios porque hasta ahorita, mientras el Señor nos dé vida y fuerzas, lo vamos a seguir haciendo. Porque es un privilegio servirle al Señor. Por eso, hermanos, cuando alguien venga con usted y le diga ¿por qué sirves? ¿Por qué el otro? Usted se va a dar cuenta y a lo mejor va a decir, no le va a decir de frente, ¿verdad? Porque Jesús sí le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, cuando le dijo, Señor, no vayas a la cruz. Pero sí vamos a saber que esa no es la voz de Dios, ¿verdad? Porque la voz de Dios es que Dios quiere que nosotros crezcamos, que nosotros sirvamos, que nosotros le busquemos, que nosotros nos congregamos, ¿verdad? Esa es la voz de Dios. Nosotros sabemos reconocer lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Hasta el servicio, hermanos, que hacemos en la iglesia debe de ser sin murmuración. Vayamos a ver Filipenses 2, del 14 al 15. Filipenses 2, del 14 al 15. Dice, haced que todo, sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Entonces, hermanos, todo lo que hacemos para Dios, ¿cómo dice la Biblia que tiene que ser? Sin murmuración. A ver, no nos escuchen nada más al pastor. ¿Cómo? Sin murmuración. Amén. Todo lo que hagamos para el Señor tiene que ser sin murmuración. Miren, hermanos, cuando estaba en México, yo agarraba y barría el templo. Me gustaba ser la primera. Cuando llegaba el pastor, yo era la primera que llegaba con el pastor. Y me ponía a barrer el templo y me ponía a escuchar cantos y alegre y casi danzando con la escoba para el Señor. ¿Por qué? Porque mi privilegio yo lo hacía con amor para el Señor, ¿verdad? Y trataba de que el piso estuviera limpio, todo bien limpio cuando llegara la amada del Señor. ¿Por qué? Porque yo sabía a quién servía y sé a quién sirvo. Sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la amada iglesia es el cuerpo de Cristo, no cualquier cosa. Es una iglesia que el Señor compró con su sangre. Y la sangre de Cristo no tiene, ¿verdad? No hay nada que la pueda comprar. Amén. Entonces, cuando uno entiende, ¿verdad?, lo que es servir al Señor, cuando uno entiende lo que significa la iglesia del Señor, nuestra mentalidad va a cambiar. Nuestro pensamiento va a cambiar. ¿Y sabe qué? Vamos a dejar de murmurar. Yo no digo que aquí hay murmuración, porque yo desecho toda murmuración. Simplemente estamos aprendiendo, ¿verdad? Estamos aprendiendo qué es lo que dice la Biblia para que no caigamos en situaciones así. Cuando el pueblo, hermanos, murmura contra la autoridad de Dios, ¿verdad? O la autoridad que Dios puso, murmura contra Dios. Y vamos a ver un ejemplo. Éxodo 16, 8. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana hasta saciaros.
porque Jehová ha oído ¿qué? Vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Ahí estaba hablando Moisés. Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino ¿contra quién? Contra Jehová. Entonces, cuando nosotros murmuramos contra la autoridad de Dios, la palabra nos enseña que no es contra la autoridad que está enfrente, que Dios puso, sino ¿contra qué? Contra Dios, ¿verdad? Por eso lo mismo le digo, cuando usted murmura de su hermano o su hermana, no está murmurando de su hermano o de su hermana, está murmurando contra Jesús, porque Jesús compró a la iglesia con su sangre. Entonces es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que tener ese conocimiento, porque la Biblia dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Cuando nosotros no entendemos la Biblia, cuando nosotros no conocemos lo que es la palabra de Dios, hermanos, pecamos. Y el pueblo peca por falta de conocimiento, porque muchas veces pensamos que eso no es pecado, pensamos que murmurar no es un pecado. Pero ahorita vamos a ver las consecuencias de verdad de ese pecado que tal vez podemos ver que es un pecado pequeñito ante nuestros ojos. Pero cuando ya lo vemos, ¿verdad? A la luz de la palabra del Señor, nos damos cuenta que no es un pecado pequeñito como nosotros creemos, sino que es algo grande que al pueblo de Israel y a muchos de los que murmuraron les trajo maldición y muchas malas consecuencias. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado con la murmuración. Yo no sé cuántos han leído la historia de Coré, ¿verdad? Coré fue un hombre que se rebeló, ¿verdad?, contra la autoridad de Dios. Este hombre se rebeló y fue y empezó a murmurar, porque mira, hermanos, para que haya una rebelión, ¿usted qué cree que empieza primero? Un desacuerdo. Después, una murmuración, y después una división, y después una rebelión. ¿Sí se da cuenta cómo el enemigo se va metiendo por pasos? Entonces eso es lo que hizo Coré. Amén. Y no me acuerdo, creo que fueron 250 líderes del pueblo que pastoreaba a Moisés, que los jaló con él, ¿verdad? Y que causó una división en aquel pueblo, ¿verdad?, que Dios sacó de Egipto. Pero hermanos, Dios no le perdonó ese pecado. Ese pecado Dios no se lo perdonó, porque primero murmuró, causó división entre el pueblo y Dios no le perdonó esa división. Convenció a 250 líderes que los siguieran y que se rebelaran contra Dios y contra la autoridad. Y por su rebelión dice que Dios hizo que se abriera la tierra y se los tragó a Coré. Vayamos a ver a Números 16, 31 al 35. Números 16, 31 al 35 dice: Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, que se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y todos sus bienes. Y ellos con todos los que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra. Y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió ¿a qué? A los 250 hombres que ofrecían el incienso. Consumió a los 250 líderes que Coré había convencido que lo siguieran. Amén. Entonces sí se da cuenta que a veces por falta de conocimiento de la palabra de Dios no nos damos cuenta. Mire, a veces vemos que no prosperamos, a veces vemos que hay situaciones en nuestra vida y decimos: ¿pero por qué? No entiendo por qué está pasando esto.
Pero la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque si no tenemos el conocimiento de lo que significa la murmuración, vamos a estar pecando contra Jehová. Y por eso hay maldición en nuestra vida y no nos damos cuenta porque a veces no prosperamos. No nos damos cuenta porque a veces pasan situaciones en nuestra vida que no entendemos. Amén. Pero es importante, miren hermanos, esto es para que nosotros aprendamos. Amén. Y no caigamos en ese pecado de murmuración. ¿Por qué no podemos murmurar? Vayamos a ver Santiago 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. ¿Y qué es la ley? La palabra, amén. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino te conviertes, lo voy a poner así, en juez, sino juez. O sea que si nosotros si juzgamos, entonces nos convertimos en jueces de la palabra de Dios, en jueces de la ley. ¿Y quién es el juez aquí, hermanos? Dios, ¿verdad? Porque Él es el hacedor, Él es la palabra. Amén. Entonces nosotros no podemos tomar el lugar del Señor. Amén. Entonces tenemos que conocer, hermanos, ¿verdad? Lo que es la murmuración. No podemos ser jueces de la ley de Dios, de la palabra de Dios. La murmuración no nos provoca en la iglesia, ¿verdad? Destrucción. Se destruyen unos a otros. Y eso, hermanos, no es algo que el Señor le agrada. Eso es algo que el Señor reprueba. Vayamos a ver Gálatas 5:15. Vamos a estar leyendo un poco la Biblia porque esta es una enseñanza. Amén. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Amén. Entonces, el juzgarnos o el hablar a espaldas de tu hermano, de tu hermana, dice el Señor que lo compara como que si nos estuviéramos mordiendo unos a otros, como si nos estuviéramos destruyendo unos a otros. Y nosotros, hermanos, yo quiero que nosotros nos amemos. Yo quiero que el Señor me dé ese amor para amarlo siempre. Y yo quiero que Dios les dé ese amor para que se amen unos a otros. ¿Saben por qué? Porque el amor dice que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Y lo más importante, hermanos, nunca, pero nunca deja de ser. Entonces el amor tiene que estar en la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque nos vamos a ayudar unos a otros. Mira, hermano, si usted ve que alguien no tiene trabajo y usted sabe de un trabajo, dígale, ayúdele. A veces no se puede ayudar en todo, eso es verdad. Pero de lo que esté en nuestras manos, ayudémonos unos a otros. ¿Sabe por qué? Porque eso le agrada a Dios. Porque cuando nosotros hacemos eso, ¿sabe qué? Nos vamos pareciendo a Dios. Porque el Señor siempre se preocupó por la humanidad y lo demostró dando su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, ¿usted se quiere parecer a Dios? Yo me quiero parecer a Él, ¿verdad? Pero tenemos que tener, ¿verdad?, esos frutos. Tenemos que ver qué es lo que hacía el Señor. Cuando estaba en esta tierra, ¿qué es lo que hacía? ¿Verdad? Y tratar de seguir las pisadas del Señor. Amén. Tenemos que, hermanos, tener cuidado a quién le estamos prestando nuestros oídos, a quién le estamos poniendo atención. Amén. Porque yo le decía que desde Génesis hubo la murmuración. Es más, desde el cielo. Cuando Satanás quiso ser más que Dios, desde allá había murmuración. Pero desde el Génesis, en el huerto del Edén, hubo murmuración contra Dios. Vayamos a ver Génesis 3, del 1 al 5. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo de Jehová, que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho,
no comáis de todo árbol del huerto. Ahí un alto. ¿Qué estaba haciendo la serpiente? Estaba murmurando contra Jehová. Y la serpiente sabemos que es Satanás. Satanás dentro del huerto del Edén, murmurando contra el Dios vivo, el cual le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Estaba ¿qué? En contra de la autoridad de Dios. Le estaba diciendo que se rebelara en contra de Dios. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Verdad? Entonces esa serpiente astuta, ¿verdad? Que es Satanás, en el huerto se metió ¿para qué? Para separar, ¿verdad?, al hombre de Dios, para hacer que el hombre pecara, para destruir a la humanidad. Entonces la murmuración, hermano, no va a traer más que un fruto de destrucción. La murmuración va a hacer que Dios se aleje de uno. Amén. Tengamos cuidado, hermanos, con la murmuración, porque hasta en el Edén hubo murmuración, y en el cielo también, cuando Satanás quiso ser como Dios. Amén. Hubo murmuración. ¿O no dice que se trajo a muchos ángeles? Tuvo que haber murmurado primero, después tuvo que convencerlos, y después se rebeló y fue lanzado a la tierra. Entonces, hermanos, todo empieza ¿con qué? Con una murmuración, con un desacuerdo. No estoy de acuerdo en esto, no estoy de acuerdo en lo otro. Y empieza Satanás a meterse y a empezar a querer destruir la iglesia del Señor. Tenemos que tener cuidado, hermanos, amén. Vayamos a ver un ejemplo en la Biblia, ¿verdad?, de la murmuración y qué es lo que provoca la murmuración. Porque no nada más es de murmurar, sino que trae consecuencias. Y vamos a ver una de las primeras consecuencias, ¿verdad?, que trae la murmuración. Números 11 del 1 al 2. La primera consecuencia trae la ira de Dios. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Siguiente. Y lo oyó Jehová y ardió su ira, ¿verdad?, su enojo. Y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió a uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Entonces, una de las consecuencias de la murmuración, hermanos, es que va a traer el enojo, la ira de Jehová. Amén. Tenemos que tener cuidado, hermanos. ¿Quién quiere encender la ira de Jehová? Que Dios nos libre. Porque ¿quién contra Dios? Nadie. Que Dios nos libre, hermanos, que nosotros encendamos la ira del Señor. Amén. Entonces tenemos que aprender, estamos aprendiendo, pongamos atención a esta enseñanza y no se sienta, hermanos, que es contra usted. Simplemente estamos aprendiendo, amén, para no caer en el pecado de murmuración. Hermanos, Dios sacó al pueblo de Israel. ¿Cuántos se acuerdan que el pueblo de Israel era esclavo en Egipto? ¿Verdad? Estuvieron muchos años como esclavos en Egipto, ¿verdad? Y Dios los saca, ¿verdad? Y los saca el Señor de su esclavitud, donde los tenían siempre trabajando, los golpeaban, los insultaban, estaban en pleno sol, esclavos en un pueblo que no era su pueblo. Y el Señor, ellos clamaron, ¿verdad? Y el Señor tuvo misericordia de ellos. Y viene el Señor y le lega a Moisés: quiero que saques a mi pueblo, ¿verdad? Les pone un pastor que los pastoree, que los lleve a donde fluye leche y miel, ¿verdad? Y
Venían, ¿verdad?, el faraón tras ellos, y el Señor viene y les abre el mar para que pasaran. Les abre el mar y el pueblo miró la gloria de Dios y el pueblo pasó. Hermanos, qué milagro extraordinario, qué cosas tan hermosas vieron ellos. Amén. Dice, hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia, dice que su ropa y su calzado no envejecieron por esos 40 años. Miren, hermanos, usted se pone a pensar que el Señor siempre los traía con su ropa nueva, que su ropa, por la ropa nunca pasaban los años, no se ensuciaba, no envejecía, su calzado nunca se rompía. Eso es un milagro. Eso solamente Dios lo puede hacer. Pero aún así murmuraron. Vayamos a ver Deuteronomios 29:5. Deuteronomios 29:5 dice: y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Hermanos, eso es algo glorioso. Lo que ellos pasaron, hermanos, fue un milagro. Vieron la gloria de Dios, vieron el poder de Dios. Amén. Y aún con todo eso, hermanos, murmuraron. Hermanos, cuando ellos tuvieron hambre, el Señor los alimentó, ¿verdad? El Señor, mis hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí quisieran probar el maná que ellos comieron? Ese maná que ellos se deleitaron en comer. Ese maná que el Señor hizo que cayera del cielo, que descendiera. Y se lo comieron, lo saborearon. Yo sé que usted y yo quisiéramos que el Señor nos diera eso. Pero Dios les dio del maná que caía del cielo. Y ellos, hermanos, ¿saben qué? Vayamos a ver qué es lo que hicieron. Números 11:6. Números 11:6. Y lo que hizo con Datán y Abión, Números 11:6. Dice, y ahora, ¿qué dice? Nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven vuestros ojos, despreciando la comida que venía del cielo. Hermanos, fue algo terrible, ¿verdad?, lo que hicieron. Fue algo que, hermanos, que ellos hicieron que la ira de Jehová, ¿verdad?, se ardiera sobre ellos. Despreciar el maná del cielo, hermanos, les trajo graves consecuencias. Les trajo, hermanos, que el castigo de Dios, ¿verdad?, viniera sobre ellos por despreciar el maná que caía del cielo. Vayamos a ver Números, ahí mismo 11, 18, 20. Vamos a estar leyendo la Biblia porque esta es una enseñanza. Amén. Números 11, 18, 20. Pero al pueblo dirás, santificaos. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? O sea que después de haber comido el maná despreciaron y ahora querían carne. Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que ¿qué? Hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. Por cuanto menospreciaste a Jehová, que hasta en medio de vosotros y oraste delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces, hermanos, la ira de Jehová se enojó porque menospreciaron el maná. ¿Y qué es el maná, hermanos? La palabra de Dios. No menosprecies la palabra de Dios. No digas, este maná, esta palabra. Porque ellos dicen que le salió. Dice que hasta que le saliera la carne por las narices.
por haber despreciado el maná que caía del cielo. Amén, hermanos, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Amén, porque el maná del cielo representa la palabra. ¿Y la palabra quién es? Cristo. Amén. Tengamos mucho, pero mucho cuidado. Números 11:33. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada. Cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Amén. Entonces, hermanos, la murmuración hace que la ira de Jehová se encienda, hermanos. ¿Y quién quiere, hermanos, estar contra Jehová? ¿Quién quiere estar delante de Dios cuando Dios está airado, cuando Dios está enojado? Dios nos libre. Amén. Porque si la ira de Dios se levanta, hermanos, en un segundo, en un parpadeo nos destruye. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que derramó su sangre por nosotros, ¿verdad? Y que nos hizo sin mancha delante del Padre. Y que ahora cuando el Padre nos mira, no mira nuestras manchas, nuestros defectos, sino mira la sangre de Cristo en cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, no nos cansemos de alabar y exaltar a nuestro Señor Jesucristo. No nos cansemos de adorar al Padre Dios de toda la tierra. Porque Él de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. El Padre decidió dar a su Hijo por ti y por mí. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque te ama y me ama. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el Señor tiene deseos de bien y no de mal. Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que un día estemos con Él por la eternidad. Esos son los pensamientos del Señor. La palabra de Dios, hermano, no se hizo para aplastarnos. La palabra de Dios se hizo para enseñarnos, para que nosotros no caigamos en pecado, para que nosotros por falta de conocimiento no pequemos contra Dios. Amén. Sino que ese conocimiento nos sirva para agradar al Señor, para no pecar contra Él. Amén. Veamos otro ejemplo, hermanos. Vamos a leer un poco en Números 12 del 1 al 11. Números 12, déjenlo voy a buscar aquí. Números 12 del 1 al 11. ¿Lo tienen? Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que habían tomado, porque él había tomado una mujer cusita, y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? Fíjese lo que dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figura, y veré la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra ¿quién? ¿Por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Dios respaldando a su siervo. ¿Por qué? Porque lo puso. Amén. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí María estaba, ¿cómo estaba María? Leprosa como la nieve. Y miró a Aarón y María, y aquí que estaba leprosa. Hasta ahí lo vamos a dejar, hermanos. Entonces, hermanos, hace que venga el castigo de Dios. María, hermanos, fue llena de lepra. ¿Por qué?
porque murmuró del siervo de Dios. Amén. No murmures, no murmuremos. Más adelante vamos a estar viendo cómo es que podemos hacer para no murmurar. Porque hermanos, todos en algún momento estamos en desacuerdo con algo, ¿sí o no? Es verdad. Todos en algún momento no nos gusta algo, es verdad. Pero la palabra nos enseña la manera para que no caigamos en pecado de murmurar. Amén. Hermanos, el murmurar provoca que Dios se aleje de ti. Miren, hermanos, creo que ninguno de los que estamos aquí quisiéramos que Dios se aleje de nosotros. Miren, hermanos, si Dios no está con nosotros, ya no hay nada más que nos quede a nosotros. Estaríamos muertos, secos, vacíos. No hay nada que nos llene nuestra alma si Dios no está con nosotros. El ser humano, hermanos, necesita de Dios. El ser humano necesita realmente la presencia de Dios. Amén. Y sin la presencia de Dios, hermanos, siempre tenemos un vacío. O no me va a dejar mentir, hermanos. Yo cuando no conocía de Dios siempre tenía un vacío. Yo no sabía por qué ese vacío estaba dentro de mí. Pero cuando conocí al Señor, hermanos, cuando el Señor llegó a mi vida, ese vacío se fue. Y me di cuenta que ese vacío solamente Dios lo puede llenar. Hermanos, con Dios lo tenemos todo. Con Dios, hermanos, tenemos la alegría. Hay cosas difíciles, todos pasamos por situaciones difíciles. Pero de la mano de Dios, de la mano de nuestro Padre, miren, hermanos, cuántas personas te han fallado. Cuántos hombres, porque hermanos, el hombre falla, el hombre es imperfecto. Pero yo le puedo dar testimonio que en el momento donde yo estaba sola, siempre Dios nunca me falló. Siempre la mano de Dios ahí estaba. Siempre usaba personas para profetizarme, para hablarme, para que yo supiera que Dios estaba conmigo. Y de alguna manera, hermano, hasta cuando uno predica, yo no conozco su vida, pero cuando uno predica, Dios usa la palabra, ¿verdad?, para hablarte. ¿Sabe por qué? Porque te ama. Cuando Dios nos corrige no es porque nos quiere destruir, es porque nos ama. Mira, hermano, la Biblia dice que si nosotros amamos a nuestros hijos, dice que el que ama, corrige. Entonces, si nosotros somos hijos, vamos a ser corregidos por nuestro Padre. Y nosotros a veces malinterpretamos la corrección como que Dios no me ama. Mi Padre no me ama porque me está corrigiendo. Y pensamos que no nos ama. Pero es una forma de mostrarte tu amor. Porque Dios quiere que nos enderecemos a su camino. Dios quiere que no nos perdamos y nos quiere meter otra vez al redil. Amén. Vayamos a ver, hermanos, Salmos 106, 24 al 26. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Otros antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto. Hermanos, toda esa generación que murmuró, toda esa generación murió en el desierto. Por murmurar contra Jehová y contra la autoridad que Dios puso. Mira, hermanos, ¿saben quién entró? Sus hijos. Porque en el desierto se multiplicaron. En el desierto tuvieron hijos e hijas. Y esa nueva generación fueron los que entraron a la tierra que fluye leche y miel. Pero esa vieja generación que hizo un becerro de oro y lo puso como su Dios, esa generación que murmuró, quedó muerta en el desierto. Amén. Vayamos a ver Números 14, 26 al 29. Números 14, 26 al 29. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová,
¿qué dice? Que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Ya los había sentenciado. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros. De 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad, que dice, no entraréis en la tierra en la cual alcé mi mano y juré que os haría abatir en ella. Aceptuando a Caleb, hijo de Jefón, y a Josué, hijo de Nun. Hasta ahí. Todos ellos, hermanos, cayeron muertos en el desierto por una murmuración contra Dios y contra la autoridad que Dios puso. Entonces, hermanos, esto es para que nosotros tengamos el conocimiento, hermanos. Para que nosotros veamos que el murmurar, hermanos, trae consecuencias, y no consecuencias pequeñitas. Porque a veces nosotros, hermanos, los seres humanos, decimos, una mentira pequeñita es pequeñita y lo tomamos como muy poquito. Pero es pecado. Amén. Entonces, hermanos, trae un estancamiento. Todo ese tiempo, hermanos, que el pueblo murmuró, ¿sabe qué es lo que hizo? Un estancamiento. Se estancaron y dieron vuelta y vuelta y vuelta por 40 años en el desierto. No pudieron avanzar. No podían llegar. Hermanos, ellos pudieran haber llegado a la tierra prometida en muy corto tiempo. Pero por la murmuración, hermanos, se estancaron y no pudieron avanzar. Entonces, hermanos, por eso es importante ahorita nosotros, hermanos, que no murmuremos, porque si murmuramos, ¿sabe lo que va a pasar? Que vamos a estancarnos. Y eso, hermanos, no es bueno. Amén. Tenemos que seguir como hermanos unidos, sin discordia entre hermanos. Porque la discordia entre hermanos, no es algo que a Dios le agrada. Amén. Vayamos a ver Proverbios 6:19. Proverbios 6:19. Ya voy terminando, hermanos, Proverbios 6:19. 19. Dice, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos, amonestación contra el adulterio. Entonces, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia, hermanos, el sembrar discordia no es algo que a Dios le agrade. El sembrar discordia, hermanos, no es otra cosa que murmurar, traer rebelión, traer división. La murmuración, hermanos, provoca una división y una rebelión. Yo no sé cuántos se acuerdan de Absalón. ¿Saben? A ver, yo no quiero saber si la iglesia lee la Biblia. ¿Quién fue Absalón? Amén. El hijo de David, ¿verdad? Y David, ¿quién era? Era el rey, la autoridad que Dios puso frente al pueblo de Israel. Era el ungido de Jehová. Pero David tuvo un hijo llamado Absalón. Hermanos, y fue algo terrible lo que hizo Absalón. Le trajo consecuencias, ¿verdad? Quiso arrebatarle el trono a su padre. Le dividió al pueblo. Hizo cosas terribles. Vayamos a ver, hermanos, 2 de Samuel 15 del 1 al 6. 2 de Samuel 15 del 1 al 6. Vamos a leer un poquito. Me voy a saltar porque ya son muchos versos. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. ¿Con qué intención? Y a cualquiera que tenía pleito venía al rey y a juicio. Absalón llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Estaba aconsejando al pueblo en contra del rey, en contra de su padre. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez de la tierra? ¿Verdad?
¿quién me pusiera por rey? Para que viniesen a mí todos los que tienen pleitos o negocios, que yo les haría justicia. ¿Verdad? Murmuraban. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él les tendía la mano y les tomaba y los besaba. Amén. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba a Absalón el corazón ¿de quién? De los de Israel, del pueblo. Sus intenciones, ¿con qué intención lo hacía? Quería formar una división, quería, ¿verdad?, ser el rey de Israel, a su propio padre, hijo de sangre. Quería robarle el trono. Pero todo empezó ¿cómo? Murmurando, ¿verdad? Y después, si usted sigue leyendo, hermanos, fue algo terrible. Vayamos a ver 2 Samuel 15:10. Adelantito. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigas el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. O sea, él ya se sentía rey. ¿Sabe cómo se le llama? Quería usurpar el trono. Pero ¿será que Absalón era alguien escogido por Dios? No, él solamente era hijo del rey. No era ungido, porque para ser escogido tienen que ungirte. Amén. No era el ungido. Amén. Vayamos a ver 2 Samuel 15, 13, 14. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaba con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Imagínense, el padre, el rey David, huyendo. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Entonces, Absalón, hermanos, hizo un daño terrible. Vayamos a ver el último adelantito, 2 Samuel 18, del 9 al 15, para que podamos entender un poquito. 18, del 9 al 15. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo. Y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina y se le enredó la cabeza en la encina. Miren las consecuencias de su murmuración y su rebelión. Y Absalón quedó como suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo: he aquí, he visto a Absalón colgado en una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no lo mataste luego allí, echándolo a tierra? Hasta ahí, hermanos, fue algo terrible lo que hizo este hombre. Terminó, hermanos, muerto. ¿Por qué? Porque todo empezó con una murmuración. ¿Se da cuenta una pequeña murmuración lo que puede causar? La murmuración, hermanos, de Absalón trajo la división del pueblo de Israel. Trajo dolor y tristeza a su padre David y la muerte de Absalón. La murmuración, hermanos, contamina a otros. Ya voy terminando. La murmuración, hermanos, te va a contaminar. Por eso yo les decía al principio: ¿a quién estamos prestando nuestro oído? ¿A quién estamos escuchando? El pueblo de Israel murmuró en el desierto contra Moisés y Jehová se enojó. ¿Cómo evitamos la murmuración? Aquí ponga atención y ya vamos terminando. Porque usted dirá: entonces, pastora, ¿cómo evito la murmuración? ¿Cómo le hago? ¿Ya no puedo hablar? ¿Ya no puedo decir nada? ¿Verdad? Pero vayamos a ver lo que dice la Biblia para evitar la murmuración. Vayamos a ver Mateo 5, 23, 24. Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice que tienes que hacer?
Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario. Bueno, hasta ahí. Pronto. Lo que Dios está diciendo, hermanos, hasta el 24. Lo que Dios está diciendo, hermanos, es que para que nosotros no murmuremos, si tenemos algo en contra de nuestro hermano, miren, si yo tengo algo en contra de mi hermano, no voy a ir a contárselo a mi hermana, a mi hermano y murmurar y hablar a sus espaldas. Porque si yo lo hago, entonces estoy pecando. Entonces me dice, antes de que tu boca murmure, ve con tu hermano y dile, ¿sabes qué, hermano? Me acordé que tú dijiste algo y esto me lastimó. O ¿sabes qué, hermano? Yo hablé o pienso que tú me hiciste algo. O sea, ponte a cuentas para que evitemos la murmuración. Es mejor decirle, pero hermanos, es importante con qué intención va. Porque si usted va con la intención de pelear, esa no es una buena intención. Si usted va con la intención de ponerse a cuentas para no murmurar, para estar en paz con su hermano y arreglar el problema. Amén. Y la persona a la cual se le acerca también tiene la humildad, debe de tener la humildad de decir, sí, yo te perdono, o sí hablé esto, es verdad, para ponerse a cuentas. Y así se acaba la murmuración. Amén. Todos tenemos en algún momento una queja. Yo en algún momento tuve alguna queja, pero ¿sabe qué? Yo siempre lo dije de frente. Y a veces, hermanos, por decir las cosas, muchas personas cuando no se tiene la madurez, se molesta, pero tenemos que decirlo la manera con la que lo decimos cuenta. Porque si lo decimos altaneramente o groseramente, pues va a causar que el otro, en lugar de que se sienta bien, se va a molestar. Amén. Cuando alguno tenga alguna queja o un desacuerdo con su hermano, hermanos, diríjase directamente con él o con ella. No lo ande murmurando entre la iglesia, entre el pueblo, porque lo único que va a hacer, hermanos, es lastimar el cuerpo de Cristo. Sino vaya directamente con la persona y dígale y póngase a cuentas, ¿verdad? Pero con la intención, hermanos, de verdaderamente ponerse a cuentas, no con la intención de pelear. Amén. Vayamos a ver 1 Corintios 1:11. 1 Corintios 1:11, ¿qué dice? Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Hasta ahí. Entonces, aquí dice que el apóstol Pablo fue informado por unos de Cloe. Porque ahí en la iglesia de Corintios, hermanos, había un grave problema. Había contiendas. Pero los de Cloe, ¿qué hicieron? Cuando vieron todas esas contiendas, esos pleitos, esas discusiones, ¿qué hicieron? No fueron a murmurar con los otros de la iglesia de Corintios, ¿verdad? No fueron a hablar, fíjate que allá en Corintios hay adulterio. Fíjate que allá en Corintios vi a tal hermana y el hermano discutiendo. ¿Verdad que no fueron así? ¿Qué hicieron para evitar la murmuración? A ver, díganme, ¿qué hicieron? Fueron con su autoridad, que es Pablo, a informarle lo que estaba pasando. No murmuraron, sino que fueron con su autoridad. ¿Para qué irían con su autoridad, hermano? Porque solamente la autoridad podía poner el orden ahí. Pero si yo voy y le digo a mi hermanita, a mi hermanito, ¿será que mi hermanita y mi hermanito va a poner el orden? Lo único que va a hacer es prender un fuego. Entonces, para evitar la murmuración, se tiene que ir ¿con quién? Con la autoridad, para que la autoridad, ¿verdad?, calme esos problemas. Amén. Entonces ya usted lee y si sigue leyendo, el apóstol Pablo y vino y puso el orden en la iglesia de Corintios para que se calmara todo lo que estaba pasando allá. Amén. Entonces esas son las formas de ¿qué? De evitar la murmuración. Porque la autoridad, hermanos, Dios le dio esa capacidad. El pueblo de Israel, hermanos, murmuró contra Moisés, contra su autoridad. Y puso, hermanos, yo concluyo. Y puso, hermanos, y este pecado
por este pecado se estancó. ¿Cuánto, hermanos? 40 años en el desierto sin ver la tierra prometida donde fluye leche y miel, por una murmuración. No pudieron avanzar. Yo no sé cuántos de ustedes quieren que avancemos. ¿Saben que hay promesas? ¿Sabe usted que hay promesas para esta iglesia? ¿Saben que se ha dado profecía? Pero ¿saben qué? Tenemos que andar con amor, con unidad. No permitamos que el enemigo se meta, amén. No escuchemos la murmuración. Si alguno tiene algo contra su hermano, con su hermana, ¿qué tienen que hacer, hermanos? Ponerse a cuenta. ¿Sabes qué, hermano o hermanita? Fíjate, puedes venir, hermanita, un abrazo, ¿verdad? Un beso para suavizar el problema. Fíjate que lo de que dijiste me lastimó. Fíjate que si yo no te lo digo, no quiero, te lo tengo que decir porque no quiero murmurar. Y quiero ponerme a cuentas contigo, ¿sabes por qué? Porque eso que hay en mi corazón puede estorbar mi oración con Dios. Entonces, hermanita, ven, te abrazo. Perdóname. ¿Y saben qué? Ahí se acabó la murmuración. ¿Usted cree que Dios es sabio? Dios es tan sabio. Amén. Y termino con este último versículo, Proverbios 21-23, y concluimos. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Amén. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Amén. Póngase de pie, hermanos. Yo no miro muy calladito, ¿verdad? Yo no sé su vida, no sé nada.